Hola, buenas, Ilse, ¿qué tal? Eh, bueno, es un gusto estar contigo y con tus estudiantes. Yo soy César Vázquez, estoy desde la ciudad de Trujillo, en Perú, y bueno, voy a tratar de responder algunas de las preguntas que tú, Ilse, me has enviado para compartir con tus estudiantes, ¿no? No sé, de repente cabe mencionar que yo soy un terapeuta sistémico, que tengo algo de experiencia y formación en lo que es la terapia breve estratégica y la terapia centrada en las soluciones, y también un poco de la terapia narrativa. Y bueno, en esta ocasión voy a comentar un poco sobre Milton Erickson, la relación con Jay Haley y con el MRI y la terapia estratégica en general. Vamos a ver qué resulta. Bueno, una de las primeras preguntas, Ilse, que me enviaste es acerca de la relación entre la vida de Milton Erickson y su abordaje. Bueno, con Milton Erickson, de todas maneras hay que hablar de la polio, ¿no? Es una enfermedad que para la época en la que él vivió todavía no se desarrollaba una vacuna, así que él fue una de las tantas víctimas de la polio, que le dio aproximadamente hacia los 19 años. Él mismo cuenta la anécdota de que la situación, la crisis que le dio era tan fuerte que escuchó al médico decirle a sus padres que él no iba a pasar la noche, ¿no? Que no iba a ver amanecer, el amanecer. Y que eso le indignó tanto, le molestó tanto, que pidió a sus padres que movieran su cama hacia la ventana y se propuso ver el amanecer y logró verlo. Y no solo ese amanecer, sino los amaneceres de cerca de 60 años más, porque vivió hasta los 79 años, me parece. Sin embargo, bueno, la polio hizo estragos en él. Estuvo un buen tiempo, una buena cantidad de meses, postrado en cama, paralizado prácticamente. No podía ni hablar. Lo único que podía mover eran los ojos. Así que su enfermedad le permitió desarrollar algunas cosas que después le sirvieron en su trabajo como hipnoterapeuta. Una de ellas fue la observación. Él venía de una familia numerosa, una familia de granjeros, así que tenían bastantes hermanos menores, pequeños, incluso bebés, y él podía observarlos, no tenía otra cosa que hacer, y ver cómo poco a poco iban caminando, levantándose, dominando lo que es el gateo primero y luego el caminar después. Entonces empezó a fijarse en detalles que para la mayoría podrían pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, una primera cosa que le dio la polio es una capacidad de observación tremenda, o mejor dicho, no se la dio la polio, sino que él aprovechó para sacar de esa situación tan cruenta un aprendizaje que luego le sirvió toda la vida, ¿no? Otra cosa que él descubrió es que, sin darse cuenta en alguna ocasión, pensando que tal vez podría mover uno de los dedos de sus pies, notó o creyó notar que ese dedo se movió. Entonces él pensó que, o se dio cuenta que el pensar en algo en el cuerpo generaba ese movimiento. Lo intentó varias veces hasta que lo pudo repetir y se fue dando cuenta de lo que después se llamarían pensamientos ideomotores, ¿no? O sea, el hecho de que pensar en el movimiento genera el movimiento. Eh, en uno de los volúmenes de la película Kill Bill vemos la misma situación, ¿no? Eh, la heroína, digamos, de la película queda paralizada por, bueno, un maltrato que había sufrido. Y claro, esto es una cuestión de Hollywood, en poco tiempo logra, por el mismo medio, de concentrarse en mover una parte de su cuerpo, moverlo, y en cuestión de horas recupera la movilidad. Bueno, a Milton eso le tomó meses, meses. Poco a poco fue recuperando la movilidad. Cuando le dijeron que no podía moverse en absoluto, que nunca más se movería, pues él volvió a dar la contra. No solo no se murió, sino que empezó a través de la idiomotricidad a ir recuperando poco a poco el movimiento. Obviamente tuvo que pasar por fisioterapia y cosas así, pero se dio cuenta también que, vamos a llamarle, el poder de la mente sobre el cuerpo, cosa que después también utilizaría en su proceso de hipnosis.
Milton Erickson estudió medicina, luego se especializó en psiquiatría, pero paralelamente también estudió psicología. Y él se convirtió en estudiante de Clark L. Hull, que aparte de ser un teórico del aprendizaje y del conductismo, también era un curioso y un investigador de la hipnosis. Aprendió todo lo que pudo de este señor y de otros expertos de la época, pero después todo eso le quedó chico y él empezó a desarrollar su propia metodología y los abordajes naturalistas que ahora conocemos. Em, Como ustedes probablemente saben, a comienzos de los años 50, especialmente en el año 52, Gregory Bateson, uno de los padres de la sistémica y uno de los co-descubridores o co-desarrolladores de la cibernética, pide una subvención, una beca de investigación y se la otorgan para poder estudiar la comunicación. Entonces, él buscaba dónde estudiar la comunicación. Había estado estudiando este fenómeno en diferentes medios, incluso iba al zoológico a ver cómo se comunicaban las nutrias, pero él quería trabajar ya con personas y le comentaron de Jay Haley, ¿no? Que él trabajaba en un hospital de veteranos en California, cerca de Palo Alto, así que lo invitó a formar parte de su equipo, eh, equipo que después se convertiría en el MRI de Palo Alto. Formaban parte de este equipo Don D. Jackson, John Wickland, William Fry y Jay Haley, ¿no? Como al parecer la financiación que recibían era bastante generosa en esa época, al parecer le sobraba algo de dinero y Bateson, que era un tipo generoso con el conocimiento, les ofrecía la posibilidad de estudiar lo que quisieran. Y a Haley le dijo, mira, yo conozco a un señor que trabaja así con perfil muy bajo en Arizona, que se llama Milton Erickson, él trabaja la hipnosis de una manera muy especial, ¿por qué no vas y lo conoces y, bueno, aprendes lo que puedas aprender de él? En ese entonces, Erickson se había mudado a Arizona, él no era originalmente de Arizona, era de otro estado, pero bueno, como consecuencia de la polio que él había experimentado y una serie de secuelas posteriores, el médico le dijo que tenía que irse a un lugar seco, y nada más seco que el desierto de Arizona, así que se fue a vivir por ahí. Así que con cierta regularidad, Jay Haley volaba desde California hasta Arizona y estableció una conexión, una relación bastante cercana, una amistad que duró más de 30 años con Milton Erickson. Milton Erickson no era un desconocido, pero era una persona de perfil bajo en realidad. Él ya era presidente, creo, de la Sociedad Norteamericana de Hipnosis Clínica y Experimental. Me parece que ya publicaba en una revista y era conocido hasta cierto punto, pero no era el gurú ni la estrella de rock en la que se convirtió después, ¿no? En buena parte esto se debe al el trabajo que hizo Jay Haley, que como digo, trabajó con él durante décadas. Incluso el mismo Haley comenta que Erickson, sin pedirle permiso y utilizando la hipnosis, le quitó el hábito de fumar pipa que Haley tenía. Eh, y Haley, bueno, le interesaba el trabajo de Erickson, pero le interesaba más aún la terapia familiar. Eran las épocas aurorales de la terapia familiar, en Palo Alto sobre todo. Entonces él, las cosas que aprendía de Erickson, veía cómo las podía reconvertir en técnicas de terapia familiar. Fue así como se empezó a gestar la llamada terapia estratégica, ¿no? ¿Y cómo podemos entender la terapia estratégica? Bueno, el propio Haley menciona que él va a llamar terapeuta estratégico a todo aquel terapeuta que diseñe una intervención cortada a la medida para una persona o para una familia en especial. O sea, la intervención que yo puedo tener con la familia X no es la misma intervención que yo puedo tener con la familia Y. A pesar de que los principios son los mismos,
Yo, para ser estratégico, tengo que adaptar esos principios a la situación concreta. Eso mismo es lo que hacía Milton Erickson, solo que utilizaba mayormente, aunque no siempre, la hipnosis, ¿no? Por eso es que algunos llaman que la terapia del MRI, la terapia estratégica, es una especie de terapia hipnótica, pero sin trance, porque muchas de sus intervenciones están destinadas, por ejemplo, en primer lugar, a vencer las resistencias que las personas pueden poner al cambio, a usar un lenguaje especial, que es un lenguaje sugestivo, aunque no necesariamente se les va a sugestionar hipnóticamente, pero se les da a entender ciertas cosas de una manera especial para que la persona no se resista. Usar mucho el lenguaje figurado, usar mucho el lenguaje metafórico. Haley tiene un libro muy interesante que se llama Las tácticas del poder de Jesucristo. Todo el libro, ese es el título del libro, pero en realidad también es el título de uno de los capítulos de ese libro, en el cual Haley analiza, por ejemplo, el lenguaje que usaba Jesucristo en sus sermones, en su comunicación con sus seguidores, con las personas que los seguían, ¿no? Eh, las fábulas, las metáforas. Bueno, en el caso de Jesucristo tiene un nombre especial que en este momento se me escapan, pero él, como ustedes saben, si es que han leído los evangelios o les han contado, Jesús nunca respondía una pregunta de manera directa, siempre contaba una historia, ¿sí? Dicen que lo mismo hacía Erickson, cuando tú le hacías una pregunta sobre algo, te contaba alguna historia de su infancia o algún caso que conocía, o simplemente te ponía en trance y te contaba la historia, porque él confiaba que la respuesta la tenías tú en tu inconsciente, ¿no? Porque para él el inconsciente es una fuente de recursos. Entonces, si hay algo que en el MRI actualmente perdura de la hipnosis ericksoniana es precisamente adaptar esa, esa terapia al caso concreto y diseñar una intervención que puede que no resulte para otra persona y hacerla lo más breve posible. ¿Sí? Breve no en el sentido de apresurado o rápido, sino lo justo y necesario para resolver el problema, ¿no? Porque los terapeutas del MRI tienen una especie de ética, ¿no? Se acabó la queja, se acabó el problema, pues se acabó la terapia. No se va a proseguir la terapia simplemente para ver si hay otras cosas más que resolver, sino que lo que abre la terapia es la presencia de una queja y lo que cierra la terapia es la ausencia de esa queja, sea porque se fue o porque se resolvió. Entonces la estrategia de Haley es deudora de la hipnoterapia, sí, definitivamente, aunque él prefería no poner en trance a las personas. Por darles un ejemplo, um, uno de los casos emblemáticos de Milton Erickson es este señor que tenía serios problemas para dormir, tenía insomnio. Entonces, Milton Erickson le pregunta cuáles son las labores de la casa que él realiza. Y bueno, él le habla pues que barre, lava la ropa, etcétera. Pero la que más detestaba hacer era encerar los pisos. O sea, limpiar los pisos de su casa y luego echarles cera, porque el olor de la cera le desagradaba mucho. Entonces, Erickson lo que le dijo fue lo siguiente, ¿no? En otro momento, bueno, mire, vamos a hacerlo, esto que le voy a plantear. Usted va a colocar un despertador al lado de su cama, en su mesa de noche, y usted se va a dar un plazo de 20 minutos. Bueno, primero que nada, no va a ir a dormir hasta que esté convencido de que se va a dormir. Cuando esté convencido de que se va a dormir, recién ahí usted se acuesta. Y en segundo lugar, usted se pone un plazo de 20 minutos. Si en 20 minutos usted no se ha dormido, pues tiene que levantarse y ponerse a encerar los pisos de su casa. De más está decir que el tipo empezó a dormir rápidamente con tal de no tener que encerar. Bueno, ese tipo de intervención luego fue sistematizada por Haley, incluso tiene un pequeño libro que se titula Terapia de Ordalía. ¿Qué cosa es una ordalía? Bueno, es una especie de penitencia, ¿sí? Es una penitencia. Esa penitencia tiene que ser una actividad
por un lado, útil, pero desagradable, como por ejemplo limpiar los baños, ponerse a hacer ejercicio, encerar los pisos, como le dijo Milton Erickson, o cualquier otra cosa que sea útil. El terapeuta tiene que resaltar la utilidad de hacer eso. Lo que me parece que Milton le dijo a este señor que enceraba los pisos es que él no podía dormir porque estaba cargado de energía y tenía que ponerse a encerrar pisos para descargar esa energía. Yo no sé si eso era cierto o no, pero yo sospecho que en realidad lo que quería era que tuviera que escoger entre dormir o encerar pisos, y parece que escogió lo de dormir, ¿no? En segundo lugar, tiene que ser más eh, difícil y desagradable que el propio síntoma. O sea, por un lado útil, por otro lado desagradable, difícil de hacer. Y bueno, la persona tiene que comprometerse a hacerla, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que se comprometa a hacerla? Bueno, utilizando una estrategia que también era del propio Milton Erickson, que se llama el pacto con el diablo. Es decir, le pedimos a la persona o le decimos a la persona, nosotros tenemos la solución a su problema, pero antes de decírselo, usted tiene que comprometerse a realizarlo. Y bueno, las personas a veces se desconciertan porque no saben de qué se trata, pero uno dice, bueno, tiene que confiar en mí. Me tiene usted que prometer que lo va a hacer y una vez que me prometa que lo va a hacer, recién le digo en qué consiste. Entonces es como que la persona te está vendiendo su alma, tú eres metafóricamente el diablo, y después viene pues la actividad, la tarea, ¿no? Que se les va a sugerir que, como ya dije, es difícil. Entonces, eso es una ordalía. Es interesante porque en el mismo libro, ya hacia el final, el propio Haley dice, ¿y no será que toda terapia, independientemente del tipo del que se trate o de la intención que tenga, es una ordalía? ¿No será que el hecho de ir a terapia en el fondo resulta tan desagradable para las personas que si empiezan a mejorar, no es por la terapia en sí, sino por el hecho de, el deseo de querer librarse del terapeuta y de la terapia? Bueno, es algo para reflexionar. ¿Se sigue utilizando la hipnoterapia en la actualidad? Sí, obviamente que sí, y yo diría que está como que entrando, por lo menos en Latinoamérica, de México hacia aquí, en una etapa dorada, ¿no? Nunca he visto tantos cursos, tantos centros, tantas invitaciones a entrenamientos y formaciones en hipnoterapia, especialmente ericksoniana, como ahora. De repente en Estados Unidos, en los países de habla inglesa o en Europa, esto no sea tanto porque, bueno, tal vez tuvieron su etapa dorada o es algo que se está haciendo a nivel mundial, no lo sé. Pero en Latinoamérica yo veo que hay muchos que empiezan a llamarse ericksonianos y que empiezan a poner en práctica este tipo de ideas, entre ellos yo. Yo me he vuelto ericksoniano un poco tarde en mi carrera porque, bueno, antes no encontraba dónde prepararme, pero bueno, después ya pude hacerlo, ¿no? Entonces sí, está actualmente bastante en vigencia. No confundir la hipnosis ericksoniana con esa de ponerle el reloj frente a los ojos a la persona y esperar que lo siga con la mirada y por cansancio entre en trance, sino que el trance ericksoniano es aprovechando los ritmos que la propia persona tiene y es utilizando un método mucho más natural, por eso se llama hipnosis naturalista. Desarrollos posteriores en la hipnosis, bueno, sí. Eh, por ejemplo, Michael Yapko utiliza la hipnosis ericksoniana para trabajar, por ejemplo, la depresión. Yapko es un terapeuta que algunos consideran la autoridad número uno en el tratamiento de la depresión. Tenemos a Ernest Rossi, que también ha sido discípulo de Milton Erickson y es una persona que trata de tener una comprensión bastante interesante, no fácil de entender, pero acerca de la relación mente-cuerpo, las enfermedades físicas y el fundamento psicológico que éstas pueden tener, a partir también de las ideas que desarrolló de Milton. Y bueno, hay diferentes abordajes. Tenemos, por ejemplo, Stephen Gilligan, él también tiene su propia forma de hacer hipnosis ericksoniana. Eh, Ustedes saben que la hipnosis ericksoniana ha sido el fundamento, por ejemplo, de la programación neurolingüística, uno de los pilares en los cuales se sustenta.
Entonces yo diría que sí hay desarrollos posteriores. Luego, otra pregunta que Ilse me hace es si el inconsciente de Milton Erickson es diferente del inconsciente de Freud. Bueno, sí, yo no soy experto en Freud. Ustedes en la Argentina, hasta donde tengo entendido, son más seguidores del psicoanálisis, así que deben saber más del inconsciente que yo. Lo que yo sí sé es que para Milton Erickson el inconsciente es una fuente de recursos. No es necesariamente, disculpen la expresión, un basurero donde todas las experiencias positivas o negativas quedan almacenadas, sino principalmente una fuente de recursos. Eh, Erickson confiaba mucho en las respuestas del inconsciente, confiaba mucho en sembrar ciertas ideas, ciertas interrogantes, que a partir de allí se desarrollaban en soluciones y en otras formas de comportamiento y de percepción de un problema. Él pudo desarrollar eso durante cerca de 60 años, así que creo que hay bastante evidencia de que el inconsciente no solamente es donde moran los fantasmas y los impulsos y lo primitivo, sino también el aprendizaje potencial, los recursos, las historias, ¿no? Bueno, ¿en qué caso se puede utilizar la hipnoterapia? En casi todos. No necesariamente de una manera exclusiva, se puede hacer de múltiples formas, a veces utilizando, por ejemplo, metáforas, cuentos, fábulas, porque hablar en lenguaje figurado es mucho más práctico que hablar de manera directa, porque eh, si usamos imágenes, aunque sean verbales, ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras, y como no es algo tan claro y definido como darle una definición a alguien o darle un señalamiento o darle una interpretación, entonces la persona no sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo y tampoco puede cerrarse. Las historias, las metáforas, los cuentos insinúan más que indicar algo. Y al insinuar abren posibilidades. ¿Sí? Eh, bueno, una de las formas de terapia que yo practico mucho, o la que practico más especialmente, es la terapia centrada en las soluciones. Y también la terapia centrada en las soluciones es un derivado de tercera generación, o de segunda generación, no, tercera generación, de el trabajo ericksoniano, ¿no? Los centrados en las soluciones tenemos como abuelo a Milton Erickson. Por ejemplo, de repente ustedes saben que dentro de esta práctica se utiliza mucho la pregunta del milagro, decirle a la persona que se imagine que ocurrió un milagro en su vida y que su problema se resolvió de la noche a la mañana y sin esfuerzo. Y a partir de ahí la persona empieza a elaborar, a imaginar cuál es la solución, cuál es la realidad futura deseada que quiere. Y el efecto que esto tiene en la persona es muy interesante porque una persona que puede estar pesimista o negativa o decaída, si logra empezar a imaginar el mundo en el que quiere vivir, cómo quiere cambiar su vida y el efecto que esto va a tener, pues su ánimo empieza a transformarse para bien. Y en muchos de los casos, este milagro o ya viene en un cierto porcentaje ya realizado, aunque sea la primera sesión, o empieza a hacerse realidad por el simple hecho de pensarlo. Yo he tenido la ocasión de combinar hipnosis ericksoniana con pregunta del milagro, es decir, preguntarle a las personas por ese milagro que quieren conseguir, entre comillas, ponerlas en trance y luego hablarles del milagro estando en trance. Y he logrado en todas las personas en las que he utilizado esto unas transformaciones muy interesantes, ¿no? Es decir, como que el proceso se acelera, se facilita y ayudamos a la gente de una manera más efectiva y eficaz, que es lo que todos los clínicos, los que nos dedicamos a la terapia, buscamos de algún modo. Bueno, no sé si he logrado contestar todas las preguntas y las interrogantes, espero que sí, pero en todo caso, si es que hay algo más que quisieran saber, pues encantado de poderlos ayudar o colaborar con ustedes hasta donde pueda. Entonces voy a parar aquí el video para luego enviárselos
y después si pueden me dan su feedback. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias.